Me da mucho gusto, hermanos, que nos podamos reunir alrededor del libro de la gloria de la verdad de Dios. Es increíble en este mundo de confusión, de dudas, de tinieblas, tener un faro que ilumine la oscuridad que a veces todavía tenemos nosotros y este mundo de tinieblas. Y hoy iniciamos una serie con ustedes, los hermanos de León, allá en León, Guanajuato, en el que vamos a presentar por lo menos 10 estudios en los que vamos a abarcar las que popularmente se llaman las doctrinas de la gracia. Si ustedes buscan en el Face de su servidor, van a encontrar en la semana pasada, ahí en el muro, un estudio que di hace un año allá en León, que fue cuando conocí al hermano Francisco Cuellar. Y en ese estudio se llama Las diferencias entre el arminianismo y el calvinismo o las doctrinas de la gracia. En ese estudio sería la introducción del estudio de hoy. ¿Sí? Las diferencias entre el arminianismo, que es un conjunto de doctrinas, ¿verdad? Con una mínima cantidad de verdad, y las doctrinas de la gracia, que son abundantes en verdades bíblicas. Y hoy prácticamente sería la segunda clase. Por eso es que, para no repetir el estudio, porque algunos hermanos de León ya lo tomaron, hoy vamos directamente a las doctrinas de la gracia. Y hemos dicho que básicamente en todo lo que se llama cristianismo, tanto verdadero como hay un cristianismo falso, todo se centra en dos bloques de teologías, dos teologías. La primera, conocida como las doctrinas arminianas, donde ellos dicen que hay un libre albedrío. Es el primer punto de las doctrinas de arminianas. Hay un libre albedrío, hay una elección condicional, hay una redención universal, hay una elección incondicional, hay una redención universal. En cuarto lugar, hay una gracia resistible, y se puede perder la salvación, ¿no? Caer de la salvación. Esto es lo que sostienen los grupos arminianos, grupos evangélicos, algunos evangélicos nominales. Y por otro lado están las doctrinas de la gracia, que son depravación y o incapacidad total. Segundo, elección incondicional. Número 3, redención limitada. Número 4, gracia irresistible. Y número 5, perseverancia de los santos. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar las doctrinas de la gracia. Y hoy empezamos con el primero, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿a qué se refiere? Ahí está el otro sermón. Ayúdenme, que ahora que tengan tiempo, escúchenlo y repásenlo, en el que se explica en más de 2 horas, porque ese estudio sí dura más de 2 horas ahí con los hermanos de León, en el que se explican estas diferencias. Por eso hoy entramos directamente al estudio de la depravación humana. La primera doctrina de las doctrinas de la gracia, en la que nos va a mostrar como si fuera una resonancia magnética hacia el ser humano, cómo está el ser humano espiritualmente dentro de sí. ¿Cuál es la condición espiritual del ser humano dentro de sí? De tal manera que este estudio no es una radiografía donde se ve todavía oscuro, ni siquiera es una tomografía. El estudio de la depravación humana con las doctrinas de la gracia es un estudio totalmente de resonancia magnética. Y vamos a entrar entendiendo que el ser humano está compuesto de 3 elementos: mente, emociones y voluntad.
que son los tres elementos de la personalidad humana. Mente, lo que pensamos; emociones, lo que sentimos; y voluntad, lo que escogemos, ¿verdad? Porque cada quien piensa diferente, siente diferente y escoge diferente. De tal manera que esto no lo sacamos de la Biblia, porque Cristo dijo que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, vas a amar a Dios con todo tu ser. Así es que lo único que vamos a hacer en este estudio es demostrar que los tres elementos de la personalidad humana se han corrompido totalmente. El ser humano está en una incapacidad total de buscar a Dios, de prepararse para la salvación, de estar en condiciones de entregarse incondicionalmente a su Creador. No. Por eso vamos a empezar haciendo algunas preguntas, y por eso vamos a leer Isaías capítulo 1, en el que vamos a poner la base de la palabra depravación humana. Porque así como que, oye, ese pastor es muy agresivo, ¿no? No, hermanos, o sea, simplemente vamos a ver cómo la Biblia describe al ser humano en su condición espiritual en un estado de depravación. Dice Isaías, y aquí viene la resonancia magnética de Dios hacia el hombre a través del libro de Isaías, y dice Isaías capítulo 1, versículo 2, oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, toda, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Sí, una descripción del ser humano, y de los 300 versículos que hay, nada más estoy escogiendo uno, para ir viendo cómo la Biblia va preparando nuestras mentes con esta información de describir al ser humano caído, porque así estábamos tú y yo, hermano. Por eso hicimos lo que hicimos cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Y por eso nuestros seres amados están haciendo lo que están haciendo, porque la corrupción de la naturaleza humana te hace cada vez ir descendiendo, pudriéndonos más, pudriendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, hasta que podrimos a otros, ¿no? Y vivimos en medio de un mundo corrompido, depravado y perverso. Entonces, los tres elementos de la personalidad humana, mente, emociones y voluntad, la Biblia los describe como si estuvieran enfermos, como si estuvieran corrompidos, como si estuvieran totalmente echados a perder. ¿Sí? Y vamos a empezar con la mente. Dice, por favor, vámonos a Romanos capítulo 1 y vamos a pedirle prestado a Romanos capítulo 1 un texto. Y este texto es determinante. De hecho, hermano, es un texto que considero que lo vas a usar mucho cuando quieras compartir estas verdades. Va a ser un textos que vas a usar de aquí hasta el último estudio que impartas. Dice Romanos 1:28, y como ellos, ¿no?, los hombres sin Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así describe Dios la mente humana.
una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Bueno, una mente reprobada, así como cualquier niño que está reprobado, no pasa la prueba. Ningún niño reprobado pasa la prueba. Y en este caso, ¿a qué se refiere? ¿A niños? No, a ser humano. O sea, no pasa la prueba moral, no pasa la prueba legal, no pasa la prueba ética, no pasa la prueba de la santidad, no pasa ninguna prueba. Están completamente reprobados. Están reprobados y depravados, dice aquí. O sea, el ejemplo es muy sencillo. Oye, ¿es bueno el adulterio? Y la persona se queda así. Depende. ¿Cómo que depende? ¿Depende de qué? ¿Es bueno el aborto? Es que mira, déjame ver, yo pienso que no, o sea, no pasa la prueba moral, no pasa la prueba ética, no pasa la prueba familiar. Oye, ¿es bueno el alcohol? ¿Es bueno el cigarro? Es que depende de... No, depende de... No hay respuestas absolutas. Es una mente reprobada porque no pasa ninguna prueba. No pasa la prueba de la integridad, no pasa la prueba de la santidad, no pasa la prueba moral, no pasa la prueba ética. Se le hace fácil destruir un matrimonio, se le hace fácil destruir otro matrimonio, se les hace fácil pervertir y depravar a sus hijos. Entonces, ahora, ¿este es el único versículo? No, hermanos, vean ustedes. Número 1, una mente reprobada. Sí, vamos a otro. En 2 Corintios 4, 2 Corintios nos va a dar un segundo elemento de cómo está la mente sin Dios, la mente reprobada, la mente depravada. Dice 2 Corintios 4, versículo 4, 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, el Dios de este siglo, por eso lo ven ustedes ahí con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Cómo está la mente humana? Según este versículo, cegada. ¿Cómo es una mente cegada? O sea, no ve, hermanos. No ve el daño que le está haciendo a su matrimonio. No ve que hay un creador. No ve que la máquina humana, el cuerpo humano, no pudo haber sido producto de la evolución. No ve que hay una conciencia, no ve, de tal manera que el daño a la mente es grave. Está cegada, no ve el valor de una esposa digna, no ve el valor del hogar, del matrimonio, de la familia, no alcanza a valorar el temor de Dios, no alcanza a valorar el valor de la Biblia. Hay una ceguera profunda y muy fuerte en una mente cegada. Entonces, número 1, una mente reprobada. Número 2, una mente cegada. Y vámonos a Efesios capítulo 4 para ir viendo algunas otras características que tiene la mente del hombre que está dañado en la depravación humana. Vamos a ver 3 versículos aquí en Efesios 4, 17, 18 y 19. Que nos van a mostrar 3 características más de la mente humana, cómo está dañada. Dice Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Primera característica, una mente vana. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Segunda característica de la mente humana. La mente está llena de tinieblas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, aquí el apóstol Pablo agrega 3 características más a cómo está la mente humana. Número 1,
dice que es una mente vana. ¿Saben ustedes qué significa una mente vana, hermanos? Una mente vana, la palabra vano habla de hueco, vacío. Eso implica la palabra vano, vanidad. Cuando hablan de una mujer vanidosa, hablan de una mujer que tiene belleza, pero está hueca, vacía. Cuando hablan de un hombre vanidoso, es que estará muy guapo, pero está vacío. Entonces, la palabra aquí es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando se refiere a que la mente está vana, vacía? Es muy sencillo, hermanos. Ahora con todo esto de la computadora, ¿qué pasa cuando a una computadora que tiene programas, aplicaciones, carpetas, archivos, tiene cientos y cientos? ¿Y qué pasa cuando se mete un virus? ¿Verdad? El famoso troyano. Se empieza a comer toda esa información al grado que deja vacía la computadora, la deja inservible. Eso es lo que es el poder del pecado. El poder del pecado se comió la vergüenza, se comió la dignidad, se comió el pudor, se comió el honor, se comió el temor de Dios, se comió la dignidad, se comió la integridad, se comió el amor a la familia, se comió el amor a la vida. O sea, la mente humana está hueca. Por eso platicas con personas y te das cuenta que puras banalidades. O sea, dices, es que ¿cómo te fue? ¿Qué platicas con la persona? Nada. Hoy estuvieron 3 horas. Nada. No, realmente nada. O sea, la persona no aportó nada. Y ese es el problema. Una mamá con una mente vana, ¿qué le va a transmitir a sus hijos? Un papá con una mente hueca, vacía, ¿qué le va a transmitir a sus hijos? Y por eso los hijos van creciendo y desarrollándose vacíos. No hay valores, principios, no hay Biblia, no hay Dios, no hay evangelio, ni siquiera está la ley de Dios, está hueca. Entonces, vamos sumando. Número 1, una mente reprobada. Número 2, una mente cegada. Número 3, una mente desconfigurada, desprogramada, vamos a llamarle, ¿no? Una mente vana. Y luego aquí agrega el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. ¿Cómo está la mente humana según este versículo del apóstol Pablo? Bueno, la mente humana está llena de tinieblas. Llena de tinieblas. Por eso Cristo en Juan capítulo 3, ¿no? Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, número 1, aman las tinieblas, viven en las tinieblas y las tinieblas moran en ellos. ¿Qué es eso de tinieblas? Bueno, según 1 de Juan capítulo 1, la Biblia dice que Dios es luz. Sí, número 1, Dios es luz. Su palabra es luz. Y los que andan en buenas obras, productos de la gracia salvadora, sus buenas obras son luz. ¿Qué significa esto? Bueno, que las tinieblas es número 1, no hay Dios en sus vidas. No hay Dios en sus vidas. Número 2, no hay santidad. ¿Por qué? Porque solamente piensan en el pecado, en la maldad. Y número 4, no hay buenas obras, son puras malas obras. Pecado, robo, injusticia, fornicación, maldición, alcohol, drogas, todo esto, ¿no? O sea, por eso dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, solamente tinieblas. Y ahí es donde puede morar fácilmente toda la maldad que ustedes se puedan imaginar, hermanos. Toda la maldad. Entonces, vamos sumando. Número 1, una mente reprobada. Número 2, una mente cegada. Número 3, una mente vacía, desconfigurada, desprogramada. Número 4, una mente llena de tinieblas, entenebrecida, oscura, sin Dios, sin la ley, sin doctrina, sin la verdad sagrada de Dios. Siguiente punto, dice
por la ignorancia que en ellos hay. O sea, todo esto produce que en algún momento la persona ignora lo más valioso de este planeta. Y vamos a empezar con algo bien sencillito, hermanos. Miren ustedes. Bien sencillito. ¿A qué me refiero? Lo más valioso de ti como esposa es tu esposo. Lo más valioso de ti como madre son tus hijos. Lo más valioso como esposa y madre y ama de casa es tu hogar, tu familia. Eso, ¿no? Pero lo más importante de ti como ser humano es la vida. Pues sí, ok. Por favor, dime, ¿qué es la vida? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sé si la estoy usando bien? ¿Y cómo sé si la estoy usando mal? ¿Eh? Sí. Hermanos, ni siquiera eso, sin la Biblia, ni siquiera eso podemos contestar. ¿Qué es el hogar? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? ¿Qué no son lo mismo? No. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la sabiduría? O sea, no, por eso dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay. Si no sabemos definir lo más importante que yo como persona, como ser humano, que es la vida, pues menos lo demás. Nuestros hijos son el producto de nuestra ignorancia. No conocemos el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo recto? ¿Qué es la integridad? ¿Qué es el honor? Ya no la pongas difícil, pastor. No, es que de verdad, sí sabes quién es el que metió muchos goles, sí sabes quién es el equipo que gana mucho allá en Europa, sí sabes cómo van ahorita el fútbol aquí en el país. A mí la verdad, yo tengo años que no me interesa nada de fútbol, ¿no? Para mí es una pérdida de tiempo terrible. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Entonces, yo sinceramente no pierdo un minuto viendo un partido de fútbol. Pero hermanos, la gente sabe quién es el goleador, quién va en primer lugar, pero no saben lo más importante. Tienen información, pero no saben qué es lo que más vale en esta vida. Entonces, resumimos. Número 1, el ser humano tiene una mente reprobada. Número 2, tiene una mente cegada, no ve. Sí. Número 3, tiene una mente desprogramada, vacía. Número 4, tiene una mente oscurecida. Número 5, tiene una mente ignorante de las cosas importantes. ¿De qué te sirve saber 2 y 2? ¿De qué te sirve saber trigonometría, estadística, ingeniería, si no sabes salvar tu matrimonio? Si no sabes llevar a tus hijos en el buen camino, si no sabes ni quién es Dios. Entonces, aquí es una pequeña probadita, porque a través de todos los decenas y decenas de versículos, cada uno nos va a enriquecer respecto a el estado espiritual del ser humano. Entonces, número 1, ¿cómo está la mente humana? ¿Cómo está? Pregunta, ¿esta mente puede entender? ¿Está capacitada para entender? Hermanos, yo estoy convencido que una mente así, el mismo apóstol Pablo, hablándole 50 años a esa persona, no va a entender nada. Nada. Se necesita una intervención celestial para que esta mente reciba la luz de la verdad y pueda entender. Se necesita una intervención divina para que Dios le prenda el foco. Por eso, vean ustedes, regresamos a 2 Corintios 4. Sí. Y vemos otra vez 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento, ahí está la mente, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué?
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Y vean ustedes la solución, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como en Génesis Dios dijo, ¡Ea! ¡Sea la luz! Así cuando alguien te predicó el Evangelio por primera vez, cuando tú con la Biblia leías la Biblia y resplandeció esta luz que tiene este libro, porque este libro tiene vida, ¿no? Este libro alumbró tu entendimiento. En ese momento Dios hizo eso, ¿no? ¡Pum! ¡Sea la luz! Y ese efecto de la luz iluminó toda la oscuridad que tenías para que nunca más se apagara. Por eso, lo repetimos mucho en nuestra iglesia, todos los que subimos a un púlpito de una iglesia verdadera, todos los que dan devocionales, predicaciones, enseñanza, etcétera, etcétera, solamente llegamos a la oreja. Dios de la oreja es el que de la oreja mete hasta tu alma la verdad. Esta es la gloria de su gracia. Pero vamos, como estamos ahorita nada más introduciendo, no estamos entrando al 100%, porque si hiciéramos un estudio más profundo de la mente humana, sería una serie de 10 sermones. Y ahorita estoy simplemente con 25 minutos hablando de la condición de la mente humana. Segundo, vamos a ver las emociones. Bueno, ya vimos, la mente. ¿Cómo está la mente? 5 cosas: depravada, cegada, vacía, en tinieblas e ignorante. Ahora, vamos con las emociones. ¿Cómo están las emociones? ¿Sí? Bueno, la Biblia nos enseña exactamente a entender un poco esto, las emociones. Y las emociones, exactamente todo lo que sentimos, ¿sí? Vamos por favor a Ezequiel 36, un texto que no puede faltar en este tema. Ezequiel 36, antes de los huesos secos, antes de este capítulo de los huesos secos. Y Ezequiel también va a ser una resonancia magnética del corazón humano. Ezequiel 36, y después de aquí vamos a brincar a Jeremías. Y en Jeremías vamos a pedirle también su ayuda para entender esto. Dice Ezequiel 36, versículo 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este versículo es una mina de oro, una mina de cientos de kilómetros de oro, donde hay que entrar y rascar y sacar ese oro, que son las riquezas de la sabiduría de Dios. Y ahorita simplemente voy a agarrar una piedrita chiquita, ¿no?, de esta mina. ¿Por qué? Porque una de las cosas que resalta la Biblia del corazón humano es que es un corazón de piedra. La palabra piedra del hebreo al griego es la palabra kalos, con K de kilo y doble L. Kalos, de donde se traduce la palabra callo, de lo que un callo significa insensible. Ya cuando en tus manos están llenas de callos, tus rodillas, alguna parte, es porque ya has perdido la sensibilidad, el cuerpo ha reaccionado contra eso y hay un grado de insensibilidad. ¿Qué significa entonces un corazón de piedra? Muy sencillo, hermanos. Que ya no te duele lastimar a tu esposa. Ya no te duele lastimar a tu hijo. Ya no te duele lastimar a tu esposo.
Ya no te duele lastimar a tu papá. Ya no te duele nada las lágrimas de tu mamá. Insensible al grado de que ni siquiera te duele lastimarte a ti. O sea, no te duele emborracharte, drogarte, que te estás destruyendo tu mente, tu sanidad, tu salud, tu economía, tu matrimonio. Insensible. Eso es el corazón de piedra. Por eso son tan duras las emociones, tanta crueldad que sale de tu boca, que parece que no tuvieras un gramo de humanidad. No hay compasión, no hay empatía, hay una indiferencia totalmente fría hacia tus seres amados, ¿no? Entonces, un corazón de piedra, un corazón caloso o encallecido, no siente, puede destruir un matrimonio, casarse otra vez y destruir un segundo matrimonio, casarse una tercera vez y destruir otro matrimonio. Ustedes saben que hay varias mujeres, la farándula mexicana, que ya llevaban 5 o 6 matrimonios. Hay una actriz, cantante también, ¿no? J-Lo, que ya lleva, ¿qué? 6 matrimonios, algo así, hermanos. O sea, ¿el ser humano puede llegar al grado de tener un corazón de piedra? Sí. Ahí en tu calle puedes ver a un vecino que está totalmente endurecido con su esposa, mal amada, mal vestida, mal calzada, mal alimentada, maltratada. El esposo no hace nada por mejorar su vida, por su salud, ni por sus dientes. No, nada de eso, hermanos. O sea, hay un endurecimiento del hombre hacia su esposa, hay un endurecimiento de la mujer hacia el esposo. Y por eso vemos, hermanos, que un corazón de piedra fácilmente hace que un ser humano se convierta en delincuente. En delincuente, en un criminal, en un pederasta, en un asesino en serie. ¿Qué le impide a un hombre hacerse un monstruo cuando tiene un grado de endurecimiento en su corazón? Por eso vemos toda esta insensibilidad hacia tus seres queridos. Allí es donde se nota más esta depravación. Ahí es donde se nota más tu corazón de piedra. No te duele. Es que tu mamá, es que tu esposa, oye, pero es que tus hijos, abórtalos. Regálalos, vende sus cuerpos en partes, que te den millones por su hígado, por su riñón, por sus, ¿cómo se llaman? Retinas. Hermanos, esto es increíble ver. Por eso el grado de crueldad inhumana total hacia sus seres amados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Simplemente estamos viendo el segundo elemento, que es las emociones. Por eso les comenté que íbamos a pedirle permiso a Jeremías, ¿sí? Jeremías capítulo 17, versículo 9, en el que sacamos un versículo de su sermón, y dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. 2. Más que todas las cosas. 3. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta frase de engañoso es el corazón, la forma más resumida que he podido encontrar para explicar eso, porque se puede explicar de una forma muy abundante, es la frase: cuando tú hablas con una persona, la aconsejas, la reprendes, y dice la persona, párate, yo estoy bien,
Oye, pero tú estás engañando a tu esposa, ¿no? Yo estoy bien, ella ni lo sabe, oye, es que esa copa, ese trago, ese whisky ya es el cuarto, vas a chocar. No, yo estoy bien. De tal manera, hermanos, que cada persona en las drogas, en la delincuencia, en la inmoralidad, en la promiscuidad, en el robo, en la depravación, sumiéndose cada fin de semana diferente persona en el hotel, o sea, todo esto dice, cálmate, yo estoy bien. Pero uno de los ejemplos extremosos, de lo más extremoso, es ahora cuando el hombre se enamora de otro hombre. Y dices, oye, ¿qué pasó aquí? Yo estoy bien. ¿Cómo? Yo estoy bien. O una mujer se enamora de otra mujer. Dices, ¿cómo crees? Eso ya tiene nombre en nuestra sociedad. Yo estoy bien. O sea, los que hacen, se van a orgías. Nosotros estamos bien. Los que se van y se unen a la delincuencia organizada. Yo estoy bien. ¿No? Golpeas a tus hijos hasta el sadismo. Yo estoy bien. El avaro. Yo estoy bien. Hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Le estás haciendo daño a tu esposa. Ya estoy bien. Le estás haciendo daño a tus hijos. Ah, mira, cálmate, mete en otras cosas. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Hasta que la cárcel, o el divorcio, o el VIH los convence que están bien mal. Hermanos, por eso seguimos, número 1, con la mente humana. Ahora estamos con las emociones. Estamos viendo que el corazón es endurecido, es de piedra, es insensible, no le duele ni lastimarse a sí mismo, ni lastimar a otros. Pero en tercer lugar, el corazón humano es engañoso. Engañoso. Por eso, si tú sigues leyendo a tu amiguita Vanity, ¿no? Amiguita, escucha tu corazón, amiguita. Oye tu corazón. No, toda mi vida escuché mi corazón y puros problemas, ¿no? No, hermano, sigue escuchando tu corazón. Es un corazón caído. Un corazón caído. Ni siquiera el corazón regenerado, ¿no? Ni siquiera el corazón regenerado se escucha a sí mismo. El corazón regenerado ha aprendido a escuchar la voz de su creador. Por eso, vean ustedes, pero ¿en dónde se cocina toda la maldad que hay en este planeta? ¿En dónde se cocina? ¿En qué ollas se cocina toda la maldad? Bueno, ya estamos viendo en la mente cómo está, ya estamos entendiendo cómo están las emociones, y vamos a pedir prestado a Mateo unos versículos para entender esto, ¿no? Mateo dice, capítulo 15, Mateo 15 nos va a ayudar a entender un poquito en dónde se cocina todo el mal que hay en este mundo. ¿En dónde está la fábrica de maldad de este mundo? Vamos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 15, versículo 19, ¿en dónde está la cocina? ¿En dónde se está cocinando? Y vean ustedes lo que voy a decir ahorita. ¿En dónde se está cocinando los robos de mañana? ¿En dónde se están cocinando los adulterios de mañana? ¿En dónde se están cocinando toda la maldad de este próximo fin de semana? Dice Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿En dónde está la fábrica de maldad más grande del universo? Está dentro de ti y dentro de mí, hermano.
Allí es donde se cocina toda la maldad que algún día la pusimos en práctica. Allí es donde está toda la depravación y la perversión. Allí es donde se planeaban los secuestros. Allí en tu corazón, en el silencio de tu corazón, ahí se estaba preparándose todo. Esto es lo más increíble, hermano. Allí fue donde, no, por eso yo aquí, ustedes, los que ya me conocen, saben que tengo una frase en el púlpito, ¿no? Y aquí se me queda, y aquí se me queda. ¿Estás pensando en algo así bien pecaminoso? Y aquí se me queda, y aquí se me queda. Estás acariciando ese pensamiento sucio, estás acariciando ese deseo de venganza, estás acariciando ese deseo de soberbia, y aquí se me queda, y aquí se me queda, y ahí se te quedó al grado de que terminan en divorcios, en la cárcel, con enfermedades terribles. Por eso, vean ustedes, porque de corazón salen los malos pensamientos. Ahí el ego caído termina fabricando todo esto, hermanos. La naturaleza humana, el viejo hombre le fascina, él es el cocinero, él es el que te prepara te adereza todo tu platillo de pecaminosidad. El viejo hombre, el pecado y la carne son los chefs de los platillos de maldad. Por eso, cuando empezamos a ver esto, ¿no? Nos damos cuenta que hay grados de emociones duras, ¿no? O sea, ahorita que estamos viendo las emociones, por ejemplo, vean ustedes en Zacarías. En Zacarías vemos un versículo que da miedo, hermano, da miedo, sobre todo cuando lo entendemos. En Zacarías capítulo 7, porque sí hay grados de dureza del corazón, ¿no? Hay grados de dureza. Hay hombres con un corazón de piedra, de acero, ¿no? De mármol. Hay mujeres también con corazón duro completamente, insensibles, indiferentes ante el dolor de sus seres amados. No les interesa lastimarlos. Por eso, Zacarías capítulo 7 nos habla exactamente de estos grados de dureza. Y ustedes saben que a nivel natural, la dureza más fuerte, más alta está en el diamante. Y muchos tienen corazón de diamante. Por ejemplo, dice 7:11 de Zacarías, 7:11. Pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Qué increíble, hermanos. Ahí está tu familiar en el quirófano y quieres bajar toda la corte celestial. No. Ahí está un momento de peligrosidad para tu familia y quieres bajar todo el ejército del cielo. No. Hermanos, hay gente que no le importa destruir a su familia. No le importa destruir su libertad. No les interesa destruir su economía. La venganza, el odio, las tentaciones, lo que sea, no les importa. Ya estamos hablando de un nivel de dureza del corazón al extremo. O sea, si habláramos de dureza, yo les preguntaría, ¿de qué grado de dureza era Hitler? ¿De qué grado son las vedettes que venden sus cuerpos y a la mera hora les dan un sedante a sus clientes donde los dejan dormidos para robarles más dinero a los clientes de la prostitución? ¿No? ¿Cuánta dureza hay en un pederasta que hace tanto daño a un niño? ¿Cuánta dureza, hermano? No, y eso no es nada. O sea, me reservo las ilustraciones, pero ustedes saben que hay conductas 1000 veces peores contra un ser humano. Niño, adulto.
no hay respeto por ya nada de eso. Entonces estamos hablando de grados de dureza, grados de dureza. ¿Cómo es la dureza del ser humano contra su creador? Cuando levanta la mano y señala y dice groserías y groserías al cielo. No. Por eso, número 1, mente reprobada. 2, mente cegada. Número 3, mente hueca, vacía. Número 4, mente oscura. Número 5, mente ignorante. ¿Sí? Ahora vemos las emociones: corazón de piedra, corazón engañoso, ¿sí? Corazón insensible, y que en el corazón humano caído, es donde se prepara todos los delitos de mañana y del próximo fin de semana. Ahí en su corazón, todas las personas que se dedican al crimen, ahí están planeando en su corazón la máquina de maldad más mala de todo el universo. Y lo más asombroso es que está dentro de nosotros. Y a menos, por eso es que Dios dice: te quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Y hermanos, para mí es hermoso ver que hay las personas que eran duras, así como el mármol, cuando son regeneradas, cuando las personas vienen son traídas a la salvación por la gracia, lo primero que hacen es, número 1, lloran. Empiezan a llorar, les duele, ¿no? Que es una de las evidencias de un corazón de carne. Número 2, quieren ir a pedirle perdón a todos los que los ofendieron, a todos los que ofendieron. Quieren restaurar todas esas relaciones rotas que dejaron, porque su corazón de carne ya no los deja estar bien. Quieren pedirle perdón a todo el mundo, ¿no? De tal manera, hermanos, que aquí vemos 2 elementos de cómo la Biblia describe en la depravación humana al ser humano. Pregunta antes de continuar: ¿un ser humano con una mente así y con emociones como las que acabamos de ver puede amar, buscar, entregarse al Dios de la gloria? No, hermanos. Ahora, por eso es que es importante que tú y yo entendamos, por eso el ser humano rechaza al Dios de la Biblia. Su mente está incapacitada para entender, su mente está incapacitada para ver la gloria de Dios. Ahorita lo que vimos, su mente está cegada, no alcanzan a ver la gloria del Dios de la Biblia. Pero ahora, vamos con el tercer punto, ¿sí? Vamos con el tercer punto, y es la voluntad humana. ¿Cómo está la voluntad humana? Bueno, hay muchos grupos evangélicos que dicen el libre albedrío. Bueno, querido amigo, si tú abrazas la doctrina del libre albedrío, quiero que veas lo que la Biblia dice, y vamos a mostrar que ese libre albedrío, como lo presentan algunos grupos evangélicos, y cuando yo me refiero a iglesias falsas, siempre uso la palabra grupos evangélicos, ¿no? Porque sí, muchos están muy lejos de las verdades que la Biblia enseña. Entonces vamos a ver, hay decenas de versículos, pero los principales donde se resume que no hay un libre albedrío como tal, ¿no? Y que la voluntad humana también fue dañada cuando el hombre cayó en un estado de pecaminosidad, son 3. El primero, vamos a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, y Juan nos va a ayudar a entender este principio en el capítulo, Juan capítulo 8, perdón, Juan capítulo 8, dije 3, ¿verdad? Sí, no, Juan capítulo 8, versículo 34.
Dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Cristo dice que todos los que hacen pecado, hay un título en sus frentes: esclavos del pecado. No lo dice Humberto Méndez, aclaro, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta: ¿un esclavo tiene libre albedrío? No, por eso es esclavo. Un esclavo no es dueño ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su cuerpo, ni de sus fuerzas, ni siquiera de su propia vida. ¿Sí? El esclavo como tal no era dueño de nada, no tenía derecho de nada. Por eso, Cristo representa a los seres humanos como esclavos del pecado. Hace mucho tiempo que hubo un debate con unos pastores arminianos que sostienen que el ser humano tiene libre albedrío. Y ya el tema fue un poquito más intenso. Y era necesario ya llegar a una conclusión. Y se le pregunta a este pastor que defendía mucho el libre albedrío. Le digo: ¿entonces usted considera que el ser humano tiene libre albedrío? Sí. El libre ejercicio de mi voluntad. Ah, ok. Entonces, ¿usted puede decidir sí o no? Sí, puedo decidir sí o no. Ah, ok. Entonces, decida no pecar en un mes. Ni con su mente, ni con sus palabras, ni con sus hechos. Ni con su pensamiento, ni con sus actitudes, ni con su imaginación, ni con sus deseos. Decida no pecar. Hermanos, ni Moisés pudo. El mismo apóstol Pablo decía: el bien que quiero hacer, ¿qué decía el apóstol Pablo? No hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha interna contra el poder del pecado. Nos quiere llevar cautivos, ¿no? Otra vez esclavizarnos. Hermanos, pregunta: ¿un esclavo tiene libre albedrío? Allí es donde se aclaren nuestros asuntos, ¿no? Por eso es que antes de venir a la gracia, tu hermano, tu hermana, ¿qué decías? Hoy voy a cambiar, ¿no? Y hoy voy a cambiar. Te lo proponías cambiar con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Hoy voy a cambiar ya con mis hijos. ¿Y cuándo cambiaste, hermano? ¿Cuándo cambiaste, hermana? Ni yo, o sea, sin Cristo eran puras buenas intenciones que nunca se consumaban. Hay una naturaleza caída tan fuerte, la depravación humana, hay una naturaleza caída tan fuerte que nos impide hacer esos cambios. O sea, un chacal no puede comer pasto como un cordero, porque la naturaleza del chacal es comer carroña. Esa es la naturaleza del chacal. Y una ovejita no puede comer carne podrida. ¿Por qué? Porque es ovejita. ¿Cómo le hago yo para que un chacal coma oveja? Le tengo que cambiar a ese chacal su corazón, su esencia, para que yo le dé una naturaleza de oveja a este chacal. Y, ¿verdad? Y si yo quisiera que la oveja comiera carroña, la tengo que chacalizar, ¿no? Hermanos, por eso el ser humano no puede hacer el bien de una forma permanente, constante, con su mente, con sus emociones, con su voluntad, con su imaginación, con sus deseos. No puede. No puede. Entonces, ¿cómo está la voluntad humana? Esclava, hermanos. Por eso no es una justificación, pero que empieces a comprender por qué tus hijos no pueden cambiar, número 1, por qué tus padres no pueden cambiar, número 2, y número 3,
que sí hay una esperanza de cambio, y es que les prediques el Evangelio, que la gracia de Dios quiera salvarlos, y que les quite el corazón de piedra, que les ilumine su mente, y su voluntad sea liberada, para que el nuevo hombre empiece a escoger el bien. Entonces, número 1, esclavos del pecado. Número 2, 10 versículos adelante, Cristo dice en Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Cristo. ¿Quién es el papá espiritual de la raza humana? Dice la Biblia que Satanás. Todos nacemos como criaturas, y solamente por la obra de Cristo, su justificación, su perdón y su adopción, nos convertimos en hijos de Dios por adopción. Pero si no hay esto, todos son criaturas que hemos traicionado a nuestro Creador y nos hemos arropado en los abrigos de papá diablo, ¿no? Por eso esa persona cada vez es más mentirosa, ¿no? Igual que su papá. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, aunque usted no lo crea, yo soy hijo de Dios. Y yo siempre contesto lo mismo. Pues no te pareces a tu papá, mano, ¿no? Bien mentirosote, bien tranza, bien alburero, bien grosero, bien peleonero, con antecedentes penales, alcohólico, fumador, tranza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dices, no te pareces a tu papá. Entonces, ahora pregunta, ¿un hijo del diablo tiene libre albedrío? Papi diablo, ¿qué? Es que me quiero portar bien, que inclusive quiero leer la Biblia y... ¿Qué te va a decir? ¡No! Por eso eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque tú debes de aborrecer eso. A menos que venga un nuevo nacimiento y Dios te saque de ese estado en el que estás y te lleve a su reino. Te traslade por gracia a su reino y te adopte. Y en el nuevo nacimiento te aplique los beneficios de la obra de Cristo. Entonces, pregunta, ¿un hijo del diablo, como lo dice Cristo, tiene libre albedrío? Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo para reforzar este principio. En las cartas a Timoteo, ¿sí?, el apóstol Pablo menciona este principio. En 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, le dice el apóstol Pablo hablando de este sentido, y vamos a leer este versículo para demostrar que el ser humano, hijo del diablo, no tiene libre albedrío. Aquí lo dice, vean ustedes. Dice 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo está el ser humano? Bajo la potestad del demonio y prisionero. Prisionero, hermanos. ¿Qué implica prisionero? Que no tienes libertad. No hay libre albedrío. No existe. Dice Ezequiel 28 y Isaías 14, que el diablo nunca le ha abierto las puertas de la libertad a nadie.
Para eso tuvo que venir Cristo, para abrirnos la cárcel de tinieblas en las que tú y yo morábamos. Nadie puede ser libre por la voluntad del demonio. No ha dejado a una sola persona libre en los miles de años que tiene el ser humano en este planeta. Por eso, segundo versículo, primer versículo, Juan 8:34, esclavos del pecado. Segundo versículo, Juan 8:44, hijos del diablo. Y para reforzar que el hijo del diablo como tal espiritualmente no tiene libertad, estamos usando 2 Timoteo 2:24 al 26, que están cautivos, prisioneros a voluntad de ese personaje. Pero les dije que eran 3 versículos. Vamos a Efesios capítulo 2 para ver el siguiente texto y poder entender que el ser humano no tiene ese libre albedrío. Por eso cuando le comentaba yo a ese pastor, ¿de veras tienes libre albedrío? Sí, pues deja de pecar. Hermanos, ¿se puede dejar de pecar con los pensamientos, con la imaginación, con la actitud, con los deseos? O sea, no, hermano. Por eso vean ustedes Efesios 2:1, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A ver, pregunta, hermanos, ¿un muerto tiene libre albedrío? Digo, si este pastor sigue argumentando que tenemos libre albedrío, oye, entonces no estás muerto, estás vivo. No eres esclavo, eres libre. Entonces, ¿para qué necesitas a Cristo? Pero sabemos que está en un estado de mentira esta persona, de autoengaño. Entonces, hermanos, un muerto no puede estar así, miren, así seco en un ataúd y que diga, tengo libre albedrío y voy a decidir salir de este ataúd porque ya no quiero estar muerto. No, así no funcionan las cosas. No, hermano. Entonces, con estos 3 elementos que estamos viendo hoy, pregunta. Vean ustedes la pregunta. ¿Puede el hombre salvarse a sí mismo? Porque según los pastores arminianos y las iglesias arminianas que tienen toda la teología al revés y revuelta, dicen que el ser humano sí se puede salvar a sí mismo, nada más repitiendo una oracioncita, ¿verdad? Haciendo algunos votos de compromiso y pueden salvarse a sí mismo. No, hermano. Se necesita una intervención todopoderosa para cambiarle la naturaleza al ser humano. Perdonarlo, regenerarlo, darle vida, darle una fe nueva, un arrepentimiento nueva, darle una vida nueva, darle una mente nueva, un corazón nuevo, un alma nueva, una nueva naturaleza. Darle un nuevo padre, una nueva relación filial, nuevos deseos. Todo lo que implica este paquete de salvación, hermanos. Todo lo que implica, por eso. Y esta es nada más la base teológica de la depravación humana. Y ya llevamos 1 hora y 10. ¿No? Entonces, voy a hacer simplemente 2 ejemplos para darle más argumento a esto. Y vamos al primero. Estoy pasando en este estudio más de 80 versículos que los vamos a ver en esta serie.
más de 80 versículos. ¿Sí? En Génesis capítulo 6, ya que entendemos cómo funciona el ser humano a través de los elementos de su personalidad, nos va a quedar más claro de por qué Dios juzgó al ser humano en el diluvio. Vean ustedes Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pregunta, hermanos, en este versículo 5 están los tres elementos de la personalidad humana: mente, emociones y voluntad. Sí, ahí están. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo deseo, ahí están las emociones, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos, ahí está el corazón, era de continuo solamente el mal. O sea, la voluntad, ¿en qué la usaban? En todo lo malo, en todo lo que desagrada a Dios. Aquí están los tres elementos de la depravación humana. ¿Cuál fue la consecuencia? El Dios que le ha declarado su eterno aborrecimiento al pecado, tomó la iniciativa y ejecutó a todos los seres humanos, excepto a Noé. Y eso porque dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta palabra gracia es una bendición inmerecida para alguien que merece la condenación. O sea, no había nada en Noé para que Dios lo escogiera. Y este hombre con su familia fueron preservados por la soberanía de Dios. Entonces, ahora, pero ¿qué la Biblia no da más información? Sí, aquí hay 2 versículos más que nos enseñan que toda la humanidad de ese momento estaba podrida. Y ahorita que uso esta palabra podrida, hay una palabra aquí que me da el derecho de usarla. Ven ustedes, versículo 11. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué significa se corrompió? Corromper. Echarse a perder. Cuando una fruta la dejas así, se empieza a oxidar, se empieza a poner negra, ya se empieza a pudrir, ya no sirve, ya está gusanada. Por eso esta palabra que de pronto yo sé que suena un poco agresiva, hermanos, pero no estamos añadiéndole nada a lo que dice la Biblia. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí entonces, esta descripción de la putrefacción moral en la que estaba todo el mundo, ¿qué es lo que nos dice? Que la depravación humana sí trae consecuencias de un castigo, de un juicio de Dios hacia los hombres. ¿Por qué Dios fumigó toda la tierra? Por la depravación humana. Ahora, alguien diría, hermano, pero es que no todos son malos, hermano. O sea, a lo mejor usted se está refiriendo a los que son de delincuentes que se han organizado, o gente que está en el cerezo, o algo así, o pandillas. No, hermano. Mira lo que dice el versículo 12. Y miró Dios, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa toda carne? Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, gente mayor. Eso es toda carne. Niños, niñas, hombres, mujeres, toda carne. Todos. Por eso yo estoy convencido desde que estoy estudiando la Biblia hace 38 años,
que la maldad que hay actualmente, apenas estamos como al 20% de la maldad que había en la época de Noé. Y ahorita con la maldad que vemos que hay en las calles, nos espantamos. Ahora, imagínense la maldad de la época de Noé. No. Dice toda carne, ¿no? Y se corrompió toda la tierra. Y dice que los pensamientos de todos los hombres eran de continuo solamente el mal, ¿no? Porque todo diciendo los pensamientos de los hombres de su corazón era de continuo solamente el mal. De tal manera, hermanos, que esto nos muestra una de las consecuencias que trae la depravación humana en los seres humanos. Ahora la pregunta, yo sé que usted va a decir, hermano, pero hay gente que ha sido preservada y no está tan depravada. Bueno, miren, la doctrina de la depravación humana nos muestra que aquí yo pongo 5 vasos. A la primera le pongo una gota de veneno, a la segunda le pongo 2 gotas de veneno, a la tercera le pongo 3, a la cuarta 4 y a la 5. ¿De cuáles puedo servir? No, de ninguno, exactamente. La depravación humana nos enseña que el ser humano está dañado en su mente, ya lo vimos, en su mente, en sus emociones y en su voluntad, está dañado, se ha corrompido. Entonces diríamos que la depravación estándar es que el ser humano tiene una gota de veneno en todo su ser, en su mente, en su alma, en su corazón, ¿sí? Pero la práctica de esta depravación hace que ese niño, ese joven, esa muchacha, es como si ya tuviera 2 gotas. Van creciendo y tienen 3 gotas. A la mera hora, muy promiscua, ya tiene diferentes hombres en su vida, ya tiene un hijo de uno, tiene otro hijo de otra, ya pisó la cárcel, ya se divorció, ya se volvió a casar con otro, o sea, y te vas dando cuenta que los hijos van creciendo prácticamente en un desenvolvimiento de depravación. O sea, en pocas palabras, nacemos en el kinder de la maldad. Vamos creciendo, si papá es perverso y mamá es perversa, si papá es depravado y la mamá es depravada, mi aceleración va a ser que a los 5 años voy en el kinder de la maldad, a los 8 en la primaria de la maldad, a los 13 ya hasta uso pistola, ustedes saben que hay niños que ya usan pistola, a los 18 ya tengo doctorado y maestría en maldad. O sea, el entorno en que crece un ser humano acelera la maldad con la que ya nace, pero todos nacemos con una naturaleza depravada que en el contexto social en el que estás y bajo la influencia de malos papás o malas amistades o malos parientes se va desenvolviendo más. No todos nacen con una depravación disparada, pero nacen con una depravación latente que a través del tiempo y el contexto familiar se va depravando. Un papá flojo, ¿qué va a producir? Hijos flojos. Un papá depravado, un papá adúltero, un papá ratero. O sea, hermanos, desgraciadamente muchas veces les heredamos a nuestros hijos nuestra genética de maldad. Luego vemos que el hijo heredó los pecados de papá y los pecados de mamá, ¿no? O un hijo tiene más los pecados de la mamá y otro hijo tiene más los pecados del papá, o sea, y empezamos a ver y empezamos a luchar contra el pecado de nuestros hijos a través de enseñarles la palabra de Dios, de instruirlos, de corrección, de disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, hermano, muchas veces nos vemos ahí nosotros. Entonces, ya son 9:20, ya tenemos 1:20. Y hoy solamente pusimos las bases bíblicas de la depravación humana. ¿Sí? Y acabamos de ver una sola ilustración, que es que gracias a esta depravación humana, Dios determinó castigarlos a todos con la justicia y todo el planeta fue fumigado en la maldad exacerbada de los seres humanos.
Les agradezco que estén aquí